En el episodio anterior trabajamos el daño que surge del agotamiento, el líder que descarga porque el sistema no diseñó recuperación para quien ocupa esa posición, un daño que no siempre es consciente, que no siempre tiene intención. Este episodio trabaja algo diferente. El daño, que es el método. Hay organizaciones donde el maltrato es la consecuencia de condiciones que producen agotamientos en quienes lideran. En esas organizaciones, el daño es el síntoma. La causa está en el diseño. Y hay organizaciones donde el maltrato es la herramienta, donde avergonzar, exponer, ridiculizar y castigar públicamente no son desbordamientos de un sistema nervioso agotado. Son mecanismos deliberados de regulación grupal, donde la humillación cumple una función. Esa función es producir obediencia. La diferencia entre las dos no siempre es visible desde adentro. Ambas producen ambientes donde hablar tiene costo, donde el error genera miedo, donde la voz se suprime. Pero el mecanismo es distinto y el mecanismo determina qué tipo de intervención tiene alguna probabilidad de cambiar algo. Ludgen Sandvik y otros investigadores del acoso laboral documentaron algo que cambia la forma de leer este fenómeno. La humillación en contextos organizacionales rara vez es aleatoria. Tiene patrones, tiene momentos, tiene audiencias. Eso es lo que la convierte en tecnología. La humillación pública, la corrección frente al equipo, la exposición del error en una reunión, el comentario que ridiculiza delante de otros, no tiene como función principal corregir la conducta de quien la recibe. Si esa fuera la función, ocurriría en privado, con información específica y con tiempo para que la persona pueda responder. La humillación pública tiene como función principal producir un efecto en los testigos. Girard lo estudió desde la antropología social. El mecanismo del chivo expiatorio opera precisamente porque el sacrificio de uno regula la atención del grupo. La organización que humilla públicamente a alguien no solo está castigando a esa persona, está enviando un mensaje a todos los demás sobre lo que ocurre cuando se cruzan ciertos límites. Está regulando, mediante el miedo, la conducta del colectivo. Hackal, en su estudio etnográfico de las corporaciones norteamericanas, describió cómo los rituales de degradación funcionan como mecanismos de mantenimiento de la jerarquía. Quien humilla demuestra poder, quien es humillado queda ubicado y quien observa aprende cuál es su lugar. La humillación organizacional tiene un repertorio amplio. Algunas formas son reconocibles, otras operan con tanta normalidad que el sistema no las registra como lo que son. La exposición pública del error es la forma más directa. La corrección en la reunión de equipo, el señalamiento del problema en copia a toda la cadena jerárquica, la pregunta en voz alta que tiene forma de pregunta pero función de escarmiento. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? No es una pregunta, es una demostración de poder frente a una audiencia.
La ridiculización es la forma más difícil de nombrar porque frecuentemente viene envuelta en humor. El chiste que expone una limitación, el comentario irónico que minimiza, la broma que solo tiene gracia para quien la hace. El humor en contextos de poder asimétrico rara vez es inocente. Quien puede reírse de otro sin costo es quien tiene más poder en esa relación. El escarmiento ejemplificador opera a través de casos visibles. Alguien es sancionado o desvinculado de manera que toda la organización pueda verlo y extraer la lección. El caso no importa por sí mismo, importa lo que comunica al resto. El sistema usa un individuo para regular un colectivo. Y el chivo expiatorio es la forma más sofisticada. Cuando un sistema enfrenta presión o fracaso que no puede resolver, frecuentemente produce un individuo sobre el cual cargar la responsabilidad. La búsqueda del culpable no es un proceso de aprendizaje organizacional, es un mecanismo de alivio de tensión que protege al sistema de tener que mirarse a sí mismo. Lo que hace particularmente difícil intervenir sobre la humillación organizacional es que gran parte de ella no se reconoce como lo que es. Bourdieu llamó violencia simbólica al ejercicio de poder que opera con la complicidad, frecuentemente inconsciente, de quien lo padece. No requiere coerción física, no requiere intención explícita, opera a través de categorías de percepción que los dominados comparten con quienes los dominan, porque fueron producidos por las mismas condiciones. En términos organizacionales, la persona que es humillada frecuentemente no lo experimenta como injusticia, lo experimenta como merecido. Porque el sistema le enseñó que el error tiene ese costo, porque aprendió que esa es la forma en que funcionan las organizaciones, porque la exposición pública se presenta como estándar de calidad y la tolerancia cero como rigor profesional. La violencia simbólica es eficaz precisamente porque no necesita ser reconocida como violencia para producir sus efectos. Galtung identificó la violencia cultural como los aspectos de la cultura, símbolos, valores, narrativas que legitiman o naturalizan la violencia. En las organizaciones, la cultura que normaliza la humillación como método de gestión no surge de la nada. Es el resultado de décadas de modelos de liderazgo que equipararon dureza con efectividad, exigencia con rigor y humillación con estándar. La humillación como herramienta de gestión tiene una eficacia real a corto plazo y un costo real a mediano plazo que las organizaciones sistemáticamente subestiman. Lo que produce en el corto plazo es compliance, obediencia sin resistencia visible, la eliminación de la conducta que fue castigada. Y también, y esto es lo que el sistema no calcula, la eliminación de muchas otras conductas que necesita, pero que ahora parecen riesgosas. Lo que no produce es aprendizaje, porque el aprendizaje requiere condiciones que la humillación destruye: seguridad para reconocer el error, capacidad de analizar qué ocurrió, disposición a intentar de nuevo. El ambiente donde el error genera miedo no es un ambiente donde se aprende, es un ambiente donde se sobrevive. Lo que no produce es iniciativa. Las personas que operan bajo el riesgo de ser expuestas públicamente no toman riesgos,
no proponen, no señalan problemas antes de que se vuelvan urgentes. Y lo que definitivamente no produce es la conducta que genuinamente buscaba producir. Ludge Sandvik documentó que los trabajadores que experimentan acoso laboral sostenido desarrollan respuestas que van desde la reducción del esfuerzo hasta la desvinculación activa y la resistencia pasiva. El sistema que usa la humillación para obtener más obtiene a mediano plazo considerablemente menos. Hay un resultado de la humillación organizacional que merece atención específica. La humillación produce silencio. No el silencio de quien no tiene nada que decir, el silencio de quien aprendió que decir tiene un costo. El silencio de quien calculó racionalmente que la información que tiene no vale el riesgo de exponerla. Ese silencio tiene consecuencias operativas concretas. El sistema toma decisiones con información incompleta porque la información que contradice la narrativa de quien tiene poder no circula. Los problemas se detectan tarde porque quien los detectó primero aprendió a no señalarlos. La organización que usa la humillación como método de gestión no solo daña a las personas que la habitan, se daña a sí misma, erosiona su propia capacidad de aprender, de corregirse y de anticipar, y lo hace sin saberlo, porque el sistema que humilla también silencia la información sobre el costo de humillar. Hasta acá trabajamos el mecanismo y sus efectos sobre el sistema, pero esta temporada trabaja huellas, y la huella de la humillación sobre quien la recibió merece nombrarse. La humillación pública no es un evento que ocurre y pasa, es una experiencia que se inscribe en el cuerpo. La activación del sistema nervioso en situaciones de amenaza social tiene correlatos fisiológicos documentados que no desaparecen cuando termina la situación. En la memoria, las experiencias de vergüenza pública tienen una persistencia que las experiencias neutras no tienen. Y en la identidad, porque ser expuesto públicamente como inadecuado o prescindible produce una narrativa sobre uno mismo que sigue operando mucho después del evento. El profesional que fue humillado en una organización no solo recuerda el evento, carga con lo que ese evento le dijo sobre su lugar, sobre su valor, sobre lo que puede esperar cuando se expone. Esa carga no es inevitable, no es permanente, pero requiere condiciones específicas para procesarse. Y esas condiciones rara vez las provee la misma organización que produjo la humillación. La humillación no corrige conductas, produce silencio. Y mientras tanto, inscribe algo en quienes la habitan, en el cuerpo que aprendió que ciertas situaciones son peligrosas, en la identidad que aprendió que exponerse tiene costo, en la memoria del equipo que sabe, aunque nunca lo diga, lo que pasa cuando alguien cruza cierta línea. ¿Qué hace una organización con la información que sus propias prácticas le impiden recibir? En el próximo episodio salimos de la violencia visible y entramos en algo más silencioso, lo que el cuerpo registra cuando la organización todavía no nombró lo que está ocurriendo. Nos encontramos ahí.
Si este episodio te dejó pensando, podés descargar la hoja correspondiente del cuaderno de observación de la temporada 3. No es un resumen del episodio, es una herramienta para ayudarte a observar tu organización desde este nuevo lente. La encontrás junto al texto del episodio en Blogger o en el primer comentario y en la descripción, en los enlaces, junto a los enlaces de interés en las distintas plataformas. Gestión Invisible es un proyecto de guía interior. El texto completo de este episodio, con el desarrollo conceptual, las referencias bibliográficas y la hoja correspondiente del cuaderno de observación de la temporada 3, están disponibles junto al episodio. El link está en la descripción o en el primer comentario según la plataforma en la que estés escuchando este episodio. Los talleres asincrónicos los encontrás en nuestras tiendas, en Payhip y en Tienda Nube. También en la descripción o primer comentario están los enlaces a las tiendas. Si querés compartir una experiencia, hacernos una consulta o contarnos qué observaste a partir del cuaderno de observación, podés escribirnos a adrianacorreaguiainterior@gmail.com. Hasta el próximo episodio de nuestra mesa de trabajo que hemos nombrado Gestión Invisible.